Recording in progress.
A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber. Fuerte esos aplausos. Muy buenas tardes, amigas y amigos todos. Quiero saludar muy especialmente a la familia Tribaldos, a César, a su distinguida esposa, a Wendy, autora del libro que vamos a estar considerando el día de hoy. Además, comentábamos hace unos momentos con César que tanto César como yo estuvimos el 9 de enero en primera fila. César en el hospital recibiendo gente que iban llegando. Yo estaba en la asamblea, en el vestíbulo de la asamblea donde nos refugiábamos, etcétera. Pero no vengo a hablar de nuestra experiencia, sino quiero darles un saludo especial a todos, pero muy especialmente a los estudiantes del Bachillerato Especial Bilingüe Panamá para el Futuro que nos acompañan en la tarde de hoy. Yo creo que una de las ideas de traer ese experimento acá para replicarlo en el futuro en el país, el Bachillerato Panamá para el Futuro, era y ha sido y será exponerlos a las múltiples actividades que se desarrollan en la Ciudad del Saber a lo largo del año. En la tarde de hoy, yo saludo muy especialmente al grupo de Jóvenes Unidos por la Educación que están al cargo y que han promovido esta presentación de este libro, por la iniciativa de haber preparado esta ocasión. Yo no quisiera, porque mi papel en esta jornada es solamente darles la bienvenida, pero quisiera decir tantas cosas, pero quiero agradecerte, Wendy, por los aportes que has hecho con ese libro y que estoy seguro, como ya conversamos hace un momento, que en una futura edición todavía vas a adicionar otros elementos. Un detalle de ellos, que se lo acabo de mencionar a Wendy, es que el municipio de Panamá en el año 2000, en la resolución número 2 de ese año, de enero, decidió poner el nombre de los mártires de enero, del 9 de enero del 64, a las calles precisamente hoy día de la Ciudad del Saber. Si nosotros nos enorgullecemos de haber avanzado este proyecto de transformar una antigua base militar en un centro de conocimiento, innovación y de búsqueda de futuro para nuestro país y más allá de la frontera de nuestro país, nos enorgullece igualmente que en el mes de noviembre, en los últimos 18 años, nosotros hemos plantado e izado banderas que miran al canal, y a todo el que pasa por el canal puede ver esas banderas, para honrar jornadas como la del 9 de enero del 64.
y me sumo, y no voy a seguir porque no es mi papel, pero quiero agradecerte, Wendy, por este aporte, porque hay mucha información en ese libro que desconocemos. Y yo concuerdo plenamente con una de tus conclusiones, que la generación que nos tocó vivir esas gestas, hemos fallado en gran medida, porque muchos de los jóvenes que están aquí y muchos otros que no están aquí, ni siquiera saben algunos qué fue el 9 de enero. Y eso es tremendamente culpa de la generación nuestra, que no hemos sabido destacar un hecho tan trascendente. Si no hubiese habido un 9 de enero de 1964 y todo lo que eso trajo como consecuencia, no estaríamos hoy aquí, y a lo mejor esto todavía sería una base militar del ejército de los Estados Unidos. Es así, para poner un ejemplo nada más pequeño, no habría Ciudad del Saber, entre otras muchas cosas. Así es que bienvenidos a la Ciudad del Saber. Gracias, Wendy, por tu aporte. Yo creo que estás haciendo patria y tenemos que continuar profundizando en el conocimiento. Y yo felicito a los Jóvenes Unidos por la educación y a la gran Nivia, que es una de sus mentoras principales de estos jóvenes, por esta jornada. Escuchemos lo que tienen que decir los que han estudiado este libro y sobre todo sus vivencias, para asegurarnos que nunca más tengamos que seguir repitiendo en la calle cuando entrevistan a alguien qué fue el 9 de enero y no tienen la menor idea. Que esa culpa de nuestra generación nos ayuden ustedes a superarla y reivindiquemos esa gesta tan importante por la cual hoy día estamos aquí en este teatro, que hoy día es parte de la Ciudad del Saber. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ciudad del Saber y al profesor Arosemena por sus palabras y brindarnos este espacio para realizar este maravilloso encuentro en el Teatro Ateneo. Así es, Debbie, estamos en un gran lugar y esto también es gracias a quienes nos acompañan como aliados. Internacional de Seguros, Más Móvil, La Prensa y Mi Diario. Totalmente. Estamos muy felices del apoyo que recibimos, pero sobre todo por la voluntad de todos los jóvenes a nivel nacional que nos están acompañando, tanto de manera presencial como virtual. Y de igual manera del apoyo de la autora que nos inspiró a realizar este encuentro, Wendy Tribaldos. Y definitivamente este encuentro, que es de jóvenes para jóvenes, nace de la inquietud que nos ha dejado el libro Lo que no me contaron, de la museóloga y educadora Wendy Tribaldos, a quien le damos un fuerte aplauso y recibimos en este escenario. Buenas tardes a todos. ¿Les ha pasado que algo que en principio les parecía poca cosa, mutar a algo grande y significativo, algo que te mueve el bote y te cambia la vida? Bueno, estoy segura que sí, y si no les ha pasado, créanme, les va a pasar. La aventura de crear este libro el 9 de enero de 1964, Lo que no me contaron, es un ejemplo claro de vivir en carne propia lo anterior. En el 2018 me ofrecieron trabajar la exhibición sobre este tema para el Museo de la Ciudad de Panamá. Y yo pensé que iba a ser cosa fácil, cosa rápida, un par de meses y ya. Y ni decirles por qué me equivoqué, porque 3 años más tarde estoy aquí hablándoles del tema. Comencé el trabajo preguntándole a una muestra de niños, de jóvenes y de adultos qué sabían del 9 de enero de 1964 y como dijo el profesor, quedé espantada. Porque la pérdida de la memoria histórica de un hecho tan trascendental para nuestra vida republicana era algo que para mí era inconcebible. Y eso atizó el interés que tenía en el tema, que yo creo que más bien se convirtió en obsesión, y mi familia puede dar fe de eso, que fue potenciada por largas horas trasnochadas consultando fuentes primarias en inglés y en español de Panamá y Estados Unidos, que me revelaron que mucho de la historia que yo conocía como cierta no se asemejaba ni de aumentada a lo que había encontrado en mi investigación. En otras palabras, había mucha tela que cortar que no me habían contado.
Y les cuento un tris de la historia tal como se narra en el libro. En la tarde del 9 de enero de 64, unos 200 chicos del Instituto Nacional de ambos sexos marcharon pacíficamente a la escuela secundaria de Balboa en la zona del Canal para protestar por el incumplimiento de acuerdos entre Panamá y Estados Unidos relativo a la izada de la bandera de ambos países. La zona, como dijo el profesor, era un enclave producto del Tratado Canalero de 1903, donde los panameños no tenían mando ni jurisdicción. En el tenso encuentro que siguió, la histórica bandera de los institutores se desgarró. Este acto de humillación fue la gota que derramó el vaso de una larga e inequitativa relación de Panamá con Estados Unidos y que ocasionó violentos disturbios, primordialmente en Panamá y en Colón. Y esa situación derivó en muchísimos daños materiales, cientos de heridos, la muerte de panameños y de estadounidenses y la ruptura de relaciones entre ambos países que fueron restablecidas el 3 de abril de ese año. ¿Se dan cuenta? Las acciones de un pequeño grupo de estudiantes panameños y estadounidenses legan el punto clave que eventualmente permite a Panamá recuperar su soberanía y hacerse del canal interoceánico en 1999. Y a Estados Unidos abandonar lo que por muchos años consideraron como suyo. Los estudiantes de Balboa buscaron darle valor a la ausencia de su bandera, que antes del 2 de enero de 1964 veían ondear todos los días frente a su escuela. Y luego tenemos a esos 200 chicos panameños de ambos sexos que caminaron con igual devoción a su patria, a riesgo de perder el año escolar y hasta de ser encarcelados. Estos chicos se abrieron camino por la jardinada zona del Canal, donde los panameños no teníamos uso y autoridad, armados solo de una frágil bandera de seda y humildes pancartas, empeñados en hacer valer sus derechos soberanos. El amor a la patria llevó tanto a los chicos Sonian como a los panameños a acciones que sin ellos sospechar en ese momento marcaron un hito que cambió el rumbo de sus respectivas naciones. Eso es algo muy poderoso. Para mí, conocer a varios de los institutores que participaron en la marcha a la zona de 64 me acercó aún más a la temática y a entender que es precisamente el rol de los jóvenes como generadores de cambio lo que acerca un evento ocurrido hace 57 años al hoy y que nos permite reflexionar hacia dónde nos dirigimos como país. Mi intención es clara. Este libro lo hice pensando sobre todas las cosas en los chicos de Panamá. Eso explica su lectura amena y su tono fresco, que no pierde el rigor histórico. El texto está ilustrado con decenas de fotos nunca antes vistas y se alza en una oportunidad para que en nuestras escuelas, universidades y foros, como este que está organizado al 100% por ustedes los jóvenes, se debata sobre la posibilidad real de enrumbar nuestro país a nuevos destinos, sobre cómo acto trae consecuencias, sobre cómo lo que resulta negro para unos es blanco para otros, la importancia de preservar el patrimonio, qué construye nuestra nación y mucho más. Porque el pasado no es cosa lejana donde uno pasa la página y ya. El pasado se hace hoy presente y nos permite aclarar quiénes somos y hacia dónde vamos como nación. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en un día en que los jóvenes toman una vez más las riendas de nuestra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wendy, y qué emoción que también para nosotros como Jóvenes Unidos por la Educación estamos muy contentos de organizar este encuentro de la mano de este gran libro que justamente debo admitir que terminé de una sola sentada, Debbie. ¡Qué emoción, Emanuel! Desde hace media década que se fundó Jóvenes Unidos por la Educación, hemos tenido innumerables encuentros con jóvenes en todo el país. Hoy recibimos a la persona que nos ha acompañado en todo este caminar, nuestra mentora Nivia Rosana Castrellón. Hoy es una de esas tardes inolvidables. Me siento tan feliz de estar con una serie de amigos, querido Jorge, querido César, querida Winanda, por supuesto Wendy, una familia maravillosa, nuestra familia de Jóvenes Unidos por la Educación que han venido de todo el país
Los que están acá sentados vienen de Veraguas, Coclé, Colón, Herrera, Chiriquí, Los Santos. Ellos son la juventud de nuestro país que va a hablar sobre un hecho histórico disruptivo que cambió definitivamente hacia dónde íbamos como país. La juventud hizo el gran cambio en el rumbo de Panamá. No lo planearon los políticos, no salió de la presidencia de la República ni de los empresarios. Fue una necesidad de la juventud de hacer cumplir acuerdos que no estaban siendo honrados. Gracias a una juventud que llevó en sus manos una bandera, un estandarte, un uniforme escolar, hoy estamos aquí. Esto era una base militar. Yo la conocí justo cuando la devolvieron. Imagínense de lo que estamos hablando. La realidad es que el 9 de enero de 1964 nunca debe ser olvidado. Y tampoco puede ser olvidado ni dejado de lado el papel de la juventud para hacer la diferencia. Que cada uno de los jóvenes de este país tiene una responsabilidad intergeneracional que no puede obviar ni mirar hacia otro lado. La juventud en este país está en una situación que debe llevar adelante un mandato, que es honrar la memoria del 9 de enero, pero no en un acto, sino a través de su accionar, a través de sus propuestas, a través de su capacidad de creatividad e iniciativa. Es por ello que me siento muy orgullosa que hoy Jóvenes Unidos por la Educación haya colaborado a llevar adelante este evento en este lugar maravilloso, la Ciudad del Saber, que Jorge de pronto no lo dice con tanto orgullo, pero definitivamente la Ciudad del Saber es un ejemplo y un referente mundial, un sitio que era utilizado para fines bélicos, constituido en una plataforma y un epicentro de cultura de saber, de organismos internacionales, de cientificidad, de conocimiento e innovación. Es un privilegio estar aquí, Jorge. Gracias por acogernos y decirles a cada uno de ustedes, muchachos, aprovechen la oportunidad. Les toca escribir la historia. Escriban una historia tan luminosa o más que la que nos escribieron los héroes del 9 de enero. Muchas gracias. Gracias, Nidia, por tan bellas palabras. Ahora, sin más, damos inicio a 9 de enero. Esto es contigo. Y en este momento le daremos la palabra a nuestro maestro de ceremonia y moderador principalmente, Jorge Iglesias Bloise, quien es estudiante de Quality Leadership University y que cuenta con 23 años desde la provincia de Panamá. Fuerte esos aplausos. Muchísimas gracias, Emanuel. Gracias, Debbie. De verdad que las palabras del profesor Arosemena, de Wendy, de Nidia, no sé a ustedes, pero me han dejado con mucha emoción. Del profesor Arosemena me quedo con un mensaje, y es que hace unos años no hubiéramos podido estar aquí. Hace unos años era imposible pensar hablar del futuro, de los retos de nuestro país en un lugar como este. De Wendy me quedo con ese poderoso mensaje que hoy los jóvenes nos tomamos las riendas de la historia del país, pero no solamente para contarla, analizarla, sino para transformarla. Y de Nidia, que el cambio no surgió en la presidencia, no surgió en la asamblea, no surgió de las empresas, surgió de un grupo de estudiantes como nosotros, un grupo de jóvenes que decidieron enrumbar nuestra historia. Y verá que sus palabras me motivan mucho a dar inicio a este gran panel con jóvenes que, como bien comentó Nidia, nos acompañan de diferentes provincias del país y que de manera virtual contamos con todos los miembros de Jóvenes Unidos por la Educación. Nuestros panelistas también son miembros de la organización y realmente estoy muy honrado de iniciar este panel con la primera pregunta para Patricia, Jair y Ovidio, que es la siguiente. ¿Cómo consideras que la juventud panameña conmemora a los protagonistas del 9 de enero? Patricia de los Santos. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo en este acontecimiento tan importante y respondiendo a la pregunta que me hace Jorge, pues es simple.
siguiendo sus pasos, pero siguiendo los pasos de una forma revolucionaria, porque los jóvenes que realmente rinden honor a este acontecimiento, a nuestros mártires, lo hacen los 365 días del año, no solamente el 9 de enero. Y les digo 365 días porque son jóvenes proactivos que crean proyectos que demandan muchísimo tiempo, esfuerzo, innovación, y eso es sumamente importante para nuestro país. ¿Qué buscan con este proyecto? Impactar de forma positiva a nuestro país, estimular el despertar y actuar del pensamiento colectivo, la inteligencia colectiva, y eso es algo que no podemos dejar pasar por alto. Así que definitivamente, Jorge, esta es una forma, una revolución moderna que busca abolir las cadenas de los esclavos modernos, y eso no se puede dejar pasar por alto. Muchísimas gracias, Patricia. Te paso la pregunta a ti, Yair. La repito, ¿cómo consideras que la juventud panameña conmemora a los protagonistas del 9 de enero? Muy buenas tardes. Primeramente, agradecer por el espacio que le brindan a Jóvenes Unidos por la Educación siempre y a nosotros de diferentes partes del país. Mi nombre es Yair Velázquez, tengo 19 años y también soy estudiante de Quality Leadership University. Con respecto a la pregunta, hay diferentes jóvenes que honran, como lo acaba de decir Patricia, a través de diferentes iniciativas, pero hay otra juventud que desconoce, que no le han contado esta historia y que son esos jóvenes que definitivamente nosotros tenemos que llegar para que la conozcan. Como decía Abraham Lincoln y otro señor que es el señor Jorge Ruiz, quien no conoce su historia está condenado a repetirla y nosotros no podemos permitir en el siglo XXI que esto vuelva a suceder. Definitivamente hay diferentes causas que nos deben unir, tenemos que salir de esa zona de confort donde estamos y lograr esos cambios que lograron los jóvenes del 9 de enero de 1964. Hoy en la actualidad lo necesitamos con mucha urgencia y es poder tener un país en igualdad de oportunidades equitativo. Hay diferentes jóvenes de diferentes provincias aquí, todos con vínculos especiales, pero que enfrentan problemas sociales y económicos y políticos en diferentes regiones del país. Y yo pienso que esas son las causas que nos tienen que unir como juventud y hay que buscar esos espacios en esa parte. Definitivamente, Yair, y que sea una manera de conmemorar justamente esta gesta patriótica. Le doy la palabra a la provincia de Herrera con Ovidio. Buenas tardes a todos, jóvenes, a los miembros que están con nosotros, a los participantes de Jóvenes Unidos por la Educación, sobre todo a nuestros colegas que a través de estas plataformas nos siguen. Mi nombre es Ovidio Solís, de la provincia de Herrera, tengo 20 años y actualmente estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Yo creo que ir a esa pregunta significa mucho como jóvenes, significa enfrentar retos y hacer incidencia en medio de ese reto, sobre todo, ¿verdad? Es la incidencia la que nos apasiona. No quedarnos en ese 9 de enero por decir es un día de reflexión, sino de ir más allá. ¿Por qué fue? ¿Cómo fue? ¿Y cuándo fue? Eso es lo que a mí me apasiona. Y sobre todo, cómo honrar a esos héroes más que todos. Honrarlos nosotros mismos, como yo lo dije, haciendo incidencia a través de la educación, haciendo incidencia también a través de nuestro modo de ser y de nuestro modo de actuar, como panameños y sobre todo como compatriotas. Muchísimas gracias, Ovidio. Ahora voy a hacer una pregunta diferente para Nilka, Ana y Natanael, que es la siguiente. En la actualidad, ¿valoran los jóvenes este hecho patriótico por el país? Nilka, de Colón. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nilka Gisette Góndola y soy orgullosamente de la provincia de Colón. Yo les quisiera decir a todos ustedes, los que están aquí y aquellos quienes nos escuchan y nos ven desde la plataforma digital, que nosotros los jóvenes sí valoramos este hecho y que conmemoramos y que lo honramos. Pero lastimosamente yo tengo que ser realista y decir que no es así. Me incluyo porque justo después de leer el libro del 9 de enero, Lo que no te contaron, bueno, yo misma tuve que replantearme y decir, todo esto lo desconocía y todo esto nunca fui capaz de escudriñarlo y de saber que hubo gente que transformó el país a tal magnitud para que hoy yo viviera en una libertad que en ese entonces no se tenía. Entonces, pues decir que se valora, entendemos a muy pequeña escala realmente el sacrificio que se hizo aquel 9 de enero. Totalmente de acuerdo, Nilka. Ana, te paso la palabra desde la provincia, representando a la provincia de Coclé. Buenas tardes, mi nombre es Ana María, soy de la provincia de Coclé y yo pienso que son muchos los jóvenes que no valoran
este hecho histórico porque no se siente identificado y la sociedad ha fallado en contarle la importancia que tiene este hecho para el país y no le ha enseñado todo lo que vino con esto, porque con todo esto vino una carga de sentimiento, vino una carga de beneficios para el país que ahora como lo conocemos es gracias a estos hechos que se dieron. Entonces sí siento que hay muchos jóvenes que no lo valoran, pero no es su culpa, es culpa de nosotros, es culpa de la sociedad por no contarlo. Y no es mera cosa lo que estás diciendo, Ana, pero creo que este conversatorio, este panel justamente terminando, vamos a tener un mensaje no solamente de reflexión, sino de acción para que ningún joven en ninguna parte del país no valore este hecho histórico. Natanael. Fíjate que mi nombre es Natanael García, tengo 25 años, aunque parezca que tengo más, soy de la provincia de Veraguas y soy estudiante de psicología. Yo quisiera retomar un poquito el punto que conversaba tanto nuestra compañera Ana como Nilka, y la respuesta a la pregunta es sencilla: no. Suena feo, suena triste y suena doloroso, pero es la realidad y hay que poner los pies sobre la tierra. La respuesta sencilla es no. Pero, y aquí continúo, retomando la idea de Ana María, uno no puede valorar algo que no conoce. Uno no puede sentir amor, sentir respeto, sentir patriotismo por algo que no conoce, una fecha que no conoce, algo que no se nos ha contado. Y en este sentido la psicología plantea que el aprendizaje es un cambio de conducta permanente en el tiempo, pero requiere de algo que se llama modelado. Y si la sociedad no modela a la juventud, ustedes que están sentados ahí, déjenme verlos bien, ahora sí los veo, no los veo por esta luz, pero ahora sí los veo, que están sentados ahí, son el producto de la educación que reciben, son el producto de la educación que reciben, tanto en casa como en el sistema, tanto de la vieja generación como las actuales generaciones. Y si ese viejo sistema y ese nuevo sistema no los están educando y formándolos, enseñándoles el valor que tuvo esa fecha, ustedes no van a saberlo. Entonces, no hay que hacerlos sentir y hacernos sentir culpables porque no valoremos esa fecha, porque nunca nos enseñaron a valorarla, ni siquiera nos contaron bien la historia. ¿Ok? Y es el momento hoy y a partir de acá de poder decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Vamos a empezar por contar esa historia bien, vamos a empezar por escudriñar en ese mensaje y vamos a empezar a modelar ese aprendizaje en las nuevas generaciones para que esta fecha, y bien como lo dijo Nivia, no sea olvidada y que al contrario siga sirviendo de ejemplo para demostrar que una juventud necesita oportunidades. Y si no se las dan, las vamos a crear, a costa de lo que sea. Y vamos a tomar las riendas, como nos dijo Wendy al inicio. Definitivamente que es parte de lo que hoy queremos lograr y que va muy en línea a la siguiente pregunta, que como sé que es diferente la respuesta que me va a dar cada uno, entendiendo lo que vive cada provincia, pues a nivel económico, social, cultural, educativo, es diferente. La siguiente pregunta va muy orientada en ese aspecto. ¿Cuáles consideran ustedes que es el reto más importante para los jóvenes en la actualidad? Y como en jóvenes nos destacamos justamente por no solamente hacer una crítica o quedarnos en la protesta, sino que nos vamos siempre a la propuesta y siempre vamos a accionar, deben incluir ante ese reto una propuesta. Empiezo contigo, Natanael. A mí me gustaría continuar la idea porque creo que puedo desarrollarlo un poquito mejor y aportar la propuesta. Mira, la juventud tiene un reto enorme y es que no tiene modelos a seguir, no tiene ejemplos a seguir. Entonces, el reto de poder encontrar buenos ejemplos o buenos modelos a seguir es el mayor reto desde mi punto de vista. Hay un montón, pero ese es el mayor reto. Porque ya sabemos la realidad actual, que no voy a hablar de eso en este momento, pero yo pienso que si eventualmente no podemos tener ese modelado que necesitamos para formarnos, ese modelado que necesitamos para tomar decisiones, vamos a estar en peligro. ¿Por qué? Porque está ocurriendo algo muy, muy grave que puede ser aprovechado tanto positiva o negativamente. Y es que nos estamos polarizando como sociedad. Toda la sociedad está tomando extremos ideológicos. Entonces,
la masa que estaba en el centro, que era la que generalmente tenía más gente, está tomando una esquina. Y si nosotros como juventud tomamos la esquina correcta en cuanto a la ideología que sea, entonces podremos hacer las cosas bien. ¿Y cuál es esa ideología? La de ser personas críticas. Porque cuando uno toma una ideología, de cualquiera que sea, y se centra en esa ideología, se bloquea y evita tomar en consideración otros puntos de vista que no sean los que yo considero que son correctos según mi ideología. Y ahí es donde tenemos el fracaso como sociedad. Entonces, el mayor reto es ser críticos. Y mi propuesta es, hay un grupo, ¿dónde estás? Ahí está, la gente de científicos, que tiene un proyecto excelente para trabajar justamente el pensamiento crítico utilizando el pensamiento científico y el método científico. Y para tomar en consideración un montón de referencias y un montón de artículos y un montón de teorías, y luego de tener todas esas opiniones científicas y técnicas, poder tomar una decisión. Y eso es lo que necesita la juventud. Esa oportunidad de tener el pensamiento crítico para tomar una idea lo mejor informado posible. Muchísimas gracias, Natanael. De verdad que coincido totalmente con tu propuesta, no solamente por tener el honor de ser mentor de ese grupo, sino porque valorar a todos los jóvenes que del laboratorio están este año 2021 en pandemia, a distancia, en todo el país, accionando. Es un ejemplo claro de que la juventud es resiliente, no es de cristal y de que quiere realmente transformar este país. Ana, repito la pregunta. ¿Cuál consideras tú que es el reto más importante para los jóvenes en la actualidad? Y incluye una propuesta. Bueno, yo pienso que el reto más importante actualmente para la juventud es la falta de unidad que tenemos. Porque no marchamos bajo un estandarte, no marchamos por un objetivo en común, sino que cada uno en su sector marcha por su objetivo. Cuando no debe ser así, porque como bien dice nuestra mentora Nivia, todos somos estrellitas, pero tenemos que aprender a hacer constelaciones para hacer cambios de verdad. Entonces, mientras que nosotros no nos unamos y no marchemos juntos para cambiar las cosas, vamos a seguir así, porque un grupo unido hace la fuerza, pero si todos marchamos por diferentes cosas, nos polarizamos, como dijo mi compañero, vamos a seguir luchando, pero no vamos a alcanzar los objetivos que queremos. Muchísimas gracias, Ana. Totalmente de acuerdo contigo. Y le paso la palabra a Nilka. Un reto y una propuesta desde la provincia de Colón. Bien, yo creo que el mayor reto que no solamente tienen los jóvenes colonenses, y eso puedo hablarlo desde mi perspectiva como una joven colonense, sino a nivel de país, es justamente, primero, que no sentimos el sentido, que no tenemos el sentido de pertenencia hacia nuestra patria, hacia nuestros deberes y hacia nuestros derechos como ciudadanos, empezando por ahí. Otro reto también es muchas veces la falta de espacios para que los jóvenes se expresen. Hoy día hay más, pero eso ha ido evolucionando. Antes no los había tanto. Y otro reto que yo también pudiera decir es que muchas veces, a pesar de que esos espacios se creen y que, entre comillas, se nos escuche, pues muchas veces nuestras opiniones no se toman en cuenta y eso es también un peligro. ¿Cuál es mi propuesta? Bueno, yo pudiera decir, o pudiéramos decir en general, que hay que ir a la asamblea, que hay que proponer una ley, que hay que exigir al gobierno, pero leyendo el libro, y yo me quedo con eso porque se lo dije a Wendy, ese libro me cambió la vida. Jóvenes que no tenían una ideología política como tal, o quizás sí, pero no se estaban basando en ese momento justamente en esa ideología, sino que simplemente tenían un reto, el de la soberanía, tenían ese problema y ellos tomaron acción. Mi propuesta es justamente para los jóvenes, tanto que están aquí como los que nos ven y nos escuchan por las plataformas digitales, tomen acción. La propuesta son ustedes, el accionar de ustedes. Sobre el otro reto también, que es justamente la falta de espacios, pues que se nos den más y como lo dijo Natanael, si no se nos dan, creémoslos. Y si no, entonces, ¿qué nos espera si no los creamos? Porque a muchas veces tampoco se nos van a dar. Y la última propuesta es justamente para los que son más grandes y nosotros cuando ya
estemos un poquito más grandes también. Falta bastante para eso. Exacto. Los jóvenes, los que vienen surgiendo, incluso los niñitos cuando tienen una opinión, permitirles, hacerles entender que ellos y sus propuestas y sus opiniones valen, porque ahí es donde empieza entonces el poder transformar las mentes y el estado de querer accionar y querer hacer de nuestra juventud. Así que esa es mi propuesta. Estoy de verdad que gratamente sorprendido porque es una propuesta que tiene mucho valor en la actualidad. En cuántas mesas, en cuántos diálogos y cuántos espacios de participación a veces tienen a los jóvenes por poner un espacio, por poner una silla, por decir la juventud estuvo representada. Pero cuántas veces en el documento final, cuántas veces en lo que se cumple de esa propuesta queda plasmada la voz de los jóvenes. Y recordemos que el 9 de enero justamente surge, o sea, este cambio en nuestra historia surge porque no se estaba cumpliendo una cláusula, porque no se estaba cumpliendo algo y cuántas cosas en nuestro día a día vemos que no se cumplen. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante ello? Herrera. Yo siento que el mayor reto que tenemos como jóvenes de hacer y sobre todo que nos cuesta es creer en nosotros mismos. Los jóvenes necesitamos sobre todo creer en nosotros mismos para que las otras personas, las generaciones mayores a las nuestras, crean en nosotros. ¿Cierto o falso, jóvenes? Estoy con jóvenes, soy joven. Muchas veces los mayores nos dicen, espero que esto no es así. Entonces, a veces pensamos que es mi forma de ser, mi forma de pensar, y pues siento que no lo voy a hacer. Primero, creer en nosotros mismos. Es allí donde voy. Es uno de los retos que tenemos como sociedad, como mis compañeros lo hablaron. Propuestas. En Panamá tenemos una deserción escolar, hablando de educación. Lo sabemos muy bien. Y a veces criticamos, juzgamos, pero ¿qué proponemos? Este complemento de Jóvenes Unidos por la Educación ha propuesto muchas cosas. Allí lo tenemos escrito, están impresos. Y voy a hablar especialmente también en mi modo de ser y mi modo de pensar sobre a veces tenemos profesionales que no están por amor a su profesión. Están es por ganarse el dinero. Lo estudio porque me da la gana, ¿cierto o falso? Esto sucede. Hay una plataforma, un proyecto que nació del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana por Jóvenes Unidos por la Educación que se llama IMEDU, donde habla especialmente, voy a darle los créditos a ellos, de esto, de preparar a los jóvenes universitarios. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a estudiar? ¿Y por qué? Lo hago por pasión, porque cuando lo hago por pasión es por dedicación a hacerlo, porque amo mi trabajo. El primer reto para jóvenes y sobre todo la primera propuesta. Segunda propuesta que voy a hacer, y me perdonan compañeros, para los profesores. Formación docente. Una de las propuestas que tenemos en las 19 para las 19. ¿Cómo pretendemos nosotros muchas veces seguir a docentes cuando no nos enseñan ese sentido de pertenencia hacia una materia? Docentes, también seamos humanos. Muchas veces no lo son. Creo que también uno de las propuestas que hay que enfrentar como docente, y mi respeto a los docentes que han hecho su trabajo, pero tanto como hay unos buenos hay otros malos, ¿para qué negarlo? Tristemente en nuestro sistema. Pero siento que esa es la primera propuesta que tenemos que hacer como jóvenes. Muchas gracias. Gracias, Ovidio. Le doy la verdad es que totalmente hay que creer en nosotros y para eso hay que educarnos, informarse, porque para que nuestra opinión sea respetada y tomada en cuenta, deben ser opiniones con argumentos fuertes y sólidos. Que nunca un joven se ponga de pie en un lugar para decir algo que puede ser objeto de burla. Que nunca desacrediten su opinión porque no tiene un argumento sólido. Y esa es mi invitación. Te repito la pregunta, Yair. ¿Cuál consideras tú que es el reto más importante para los jóvenes en la actualidad e incluye una propuesta? Claro que, hola, ¿sí? Claro que sí. Yo pienso que cada región del país, cada comarca tiene diferentes retos. Los jóvenes que están aquí presentes tienen diferentes problemas y retos que asumir. Nosotros tuvimos la semana pasada un taller y conversatorio a la vez, donde hablamos de los retos de la juventud del siglo XXI, como inequidad, educación, la Agenda 2030, los espacios, el tema de empleabilidad, y destacando todo lo que ellos han hablado, como el tema de la participación, es fundamental.
Me centro más en el tema educativo. Yo considero que la educación es ese pilar fundamental que nosotros necesitamos en Panamá para tener toda esa equiparación de oportunidades que realmente necesitamos. El reto mayor que tiene la provincia de Chiriquí actualmente es el tema de deserción escolar. Nosotros encabezamos, de acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, con un 2.8%. Estamos perdiendo a muchos estudiantes del sistema primario, de secundaria y, por supuesto, también de la universidad por esa parte. Entonces tenemos que tomar esa parte de que si no tenemos las oportunidades de estudiar, busquémoslas, acerquémonos a personas que puedan lograrlo. Definitivamente nuestro sistema no está haciendo esa parte de la manera correcta, como lo ha dicho Ovidio, la formación docente, la gestión administrativa, que inciden en esa, y por supuesto también la inversión, que inciden en esa calidad y equidad de la educación, donde se muestran que tampoco los estudiantes desertan porque no tienen los recursos económicos para asistir a los centros educativos. Las escuelas están distantes, el tema de migración y muchos factores que inciden en esta parte. Entonces, esa propuesta va orientada también a que podamos, en Chiriquí actualmente estamos trabajando un programa muy bueno que es la red de retención y reinserción escolar denominada Todos a Clases, porque necesitamos regresar a nuestros centros educativos, de que puedan tener las medidas de bioseguridad. Sabemos que muchas de las escuelas no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen conectividad. De acuerdo a una prueba TERCE del año 2012, imagínense, se hablaba de que el 45% de las escuelas no tenía esa parte de conectividad. Y muchos estudiantes el año pasado no pudieron conectarse. Ustedes actualmente, los que están participando de la academia y de este laboratorio, tienen la oportunidad, son de diferentes partes del país, pero lamentablemente hay más de 453.000 niños, niñas y jóvenes que viven en pobreza multidimensional y no tienen ese acceso, y hay que valorar esa parte. El sistema debe enfocarse en esas áreas del ser, hacer, aprender y convivir para crear ese pensamiento crítico, que podamos valorar la historia, de cambiar y revolucionar en esa parte. Y lo segundo, que también es otra de las propuestas que también estamos trabajando desde Jóvenes Unidos por la Educación, como es 19 para el 19, y proyectos maravillosos a nivel de todo el país, más de 40 proyectos de todos los laboratorios, desde el Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana hasta el laboratorio actualmente de este año, están haciendo proyectos maravillosos y podemos unirnos en ese foco, y es lo que realmente nosotros necesitamos. Brindar eso, buscar esos espacios, como dicen los chicos, crear nuestras ideas. Si tenemos una idea, hagámosla posible, que es lo más importante. No importa que nos digan que no podemos, que no tenemos la capacidad, sí tenemos la capacidad. Como esos jóvenes del 9 de enero tuvieron ese pensamiento de buscar una soberanía y que hoy nos han permitido estar aquí, busquemos nuestra lucha en común, y yo pienso que es la educación realmente para crear esa equiparación de oportunidades que tanto merecemos en este momento donde estamos pasando tantos problemas económicos, políticos y sociales. No podemos permitirnos que se nos roben el futuro y que no seamos parte de ese futuro o de ese presente, a pesar de que lo digan en los discursos y todo lo demás. Tenemos que buscarlo, tenemos que hacernos respetar, y nosotros podemos hacerlo porque tenemos la capacidad, construyendo propuestas, y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, Yair. Muchísimas gracias. Y por último, le doy la palabra a Patricia. ¿Cuál es ese reto que tú consideras es el más importante en este momento para los jóvenes? Y regálanos una propuesta para ello. Esa es una pregunta excelente. De verdad que es una excelente pregunta. Y de tantos retos que hay, yo quiero mencionarles ese desafío principal de poder cambiar el escenario actual de nuestro país. Como mencionó Ovidio, los panameños somos número 1 criticando, algunos proponiendo y muy pocos ejecutando. Y es por ello que yo quiero hacer mención dentro de mi propuesta, los más de 30 proyectos que se manejan a lo largo de los laboratorios, para poder implementarlos en cada una de las provincias, en cada una de las comarcas, adecuándolo obviamente a sus necesidades, trabajando con data sólida, porque hay muchísimo talento activo dentro de provincias y comarcas, pero también hay muchísimo talento dormido, y es imprescindible despertar esa llama dentro de nuestros jóvenes. Mira que vi como más de 200 personas asentando cuando dijiste, mucha gente también es buena proponiendo, pero ejecutando, ¿cuántos? ¿Cuántos llevan? Porque, y tengo que decirlo, estamos acostumbrados a ver maravillosos planes de propuestas cada 5 años. ¿Cuántas de estas se cumplen? ¿Cuántas de estas son realidad?
Así que nuestro papel como jóvenes, nuestro papel como sociedad, porque también hay otro tipo de jóvenes más grandes que nos acompañan, es ser fiscalizadores, es asegurarnos de que en realidad esto se cumpla. No es solamente votar en cada elección, es realmente cumplir con ese rol ciudadano que tenemos. Y en la última ronda voy a invitarlos primero a pensar en esos jóvenes del 64 que en ese momento, que sabemos que lo lidera este grupo de 200 estudiantes, les tocó llamar a otros compañeros. Seguramente los 200 estudiantes no fueron, digamos, los principales, y lo sabemos, de llevar la idea de la protesta, de iniciar, esta lucha. Hay muchos protagonistas en esta historia, pero en ese momento a ellos les tocó llamar también a otro joven y decirle seguramente al compañero del salón: oye, Patricia, ahorita tenemos que salir de este bonito lugar, de este salón de clases, porque tenemos que recuperar nuestra soberanía. No nos están respetando los acuerdos, no tienen la bandera panameña. Ey, vamos, si a ustedes les tocara decirle a otro joven que puede estar en el Ateneo, puede estar conectado a través de las plataformas, o puede que en este momento, por las enormes desigualdades que tiene el país, no nos está viendo y no nos está escuchando, ¿cómo le invitarían a unirse por esa lucha, por ese reto que nos comentaban? Por la educación que decía Yair, por el reto de la unidad que decía Ana. ¿Cómo ustedes invitarían a ese joven a que se una? Y el objetivo de esta última ronda es para que justamente quienes están siendo parte de esto hoy tengan un compromiso cuando termine este conversatorio. No simplemente sea un espacio para conversar y para escuchar a 6 grandes panelistas que nos traen su visión de los retos, sino que cada persona que está aquí se lleve un compromiso. Tienen el reto de que todos los que están aquí, cuando terminemos y les preguntemos, se quieran sumar a su lucha. Así que te doy la palabra, Patricia, para que invites a un joven a acompañarte en ese reto. Joven panameño que me escuchas, atrévete a ser la voz de los que no tienen voz. Protege a las personas que son más vulnerables en nuestro país sin distinción alguna. Y algo que yo menciono hasta el cansancio, y yo creo que es importante que lo llevemos como estandarte en nuestra vida, es: panameño, sé para tu patria. Muchas gracias, Patricia. Le doy el espacio a Yair. Yo me voy a parar. Porque dale, hermano. Sí. Fluye. Compañero bocatoreño, hermano Nove, amigo chiricano, jóvenes que están presentes el día de hoy, los que nos escuchan a través de las plataformas, a nuestros queridos mentores y adultos. Tenemos ese gran reto de hacer patria, pero hacer patria de la manera que los hicieron los jóvenes del 9 de enero, luchando por esas causas que nos deben unir, por una educación de calidad, equitativa, inclusiva, de frontera a frontera a nivel nacional, de que todos los niños, niñas y jóvenes tengan esas mismas oportunidades que están teniendo ustedes al participar el día de hoy aquí. Hay muchos jóvenes que no tienen esa oportunidad y que no han tenido esa parte porque hay espacios o la corrupción se las ha robado prácticamente y no les han permitido vivir. Yo los invito a que podamos unirnos a través de diversas iniciativas, desde jóvenes, de los laboratorios, de los clubes cívicos que están cambiando la realidad social. Ustedes en sus comunidades tienen problemas, podemos buscar ese problema, solucionarlo y realmente cambiar el entorno. Ese sería el mensaje más fundamental que requerimos, y sobre todo llevar esa parte de pensar con consistencia, de lo que se piensa, se dice o se hace. Les transmito esa parte. El día de ayer celebramos los valores cívicos y nosotros soy parte de un club cívico que es el Club Rotario, y tenemos una visión que es la prueba cuádruple, de lo que se piensa, se dice o se hace. Es la verdad, tenemos que preguntarnos si es la verdad. Es equitativo para todos, si creará buenas amistades y será beneficioso para todos los interesados. Es el momento de que busquemos y logremos los grandes cambios. Si no nos permiten los espacios, creémoslos, como los dice Natanael. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Yair. Realmente me quedo con ese poderoso mensaje, porque nos dejas un reto de sumarnos, involucrarnos
Y a Ovidio, te repito la pregunta o el reto en este momento. Si tuvieras que invitar a un joven, a una persona que nos acompaña en este encuentro, a que justamente vaya contigo en esa lucha y traten de apoderarse de ese reto para cambiarlo y transformarlo, ¿qué le dirías? Yo creo que el mayor reto, sobre todo y más que todo, invitar es, y una de las palabras que recuerdo en el laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2019 que me marcó, es hacer incidencia, de mi amiga Nivia Rosana Castrellón. Gracias por esa enseñanza. Y siempre lo digo, los jóvenes tenemos que hacer incidencia. A veces, como ya lo dije y hemos hablado, hay propuestas, criticamos, pero a veces depende de mi persona hacerlo. Es mi modo de ser muchas veces que tengo que mejorar como panameño. Yo creo que ese es el mayor reto y más que todo la propuesta y la invitación que te hago a ti, panameño. Planta la bandera. Una sola bandera, un solo territorio. Nos toca a nosotros hacer eso ahora. Plantar la bandera de nuestros valores. ¿Qué hace falta cambiarlos en Panamá? Todavía no han cambiado. Nosotros, que muchas veces nos llamaron la generación cristal, es el momento de hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo ahora? No esperemos que otro venga, lo haga. Hagámoslo nosotros. Y a nuestras generaciones mayores, recuerden que ustedes son nuestros espejos. Los seguimos a ustedes. Y es digno de admiración. Gracias a esos mártires que dieron todo por este territorio donde estamos. No nos quedemos allí. Es el momento de incidir y hacer grandes propuestas para nuestra sociedad y sobre todo hacer el cambio que necesitamos como sociedad. Muchas gracias. Gracias, Ovidio. Yo quiero nada más hacer un paréntesis antes de pasar la palabra a Nilka, porque llegó la pregunta en su momento, Wendy, de este evento, ¿por qué se realiza en noviembre? Esperaríamos realizarlo tal vez en enero, conmemorando esta gesta patriótica tan importante que cambió la historia, pero justamente se realiza en noviembre porque esta es la manera, a mi consideración, de hacer patria y que fue el sentimiento de todos los organizadores y aliados del proyecto. Esta es una forma de decirle a la juventud del país que ser para tu patria es justamente transformarla. Y ya sabemos, vamos a tener que hacer otro conversatorio, pasando de la protesta a la propuesta, yéndonos a la ejecución. Por el que no ejecuta, entonces ahí sí estamos en problemas. Nilka, tienes la oportunidad de invitar a que alguien te acompañe en tu reto. ¿Qué le dirías? Miren, si hubiera yo existido en 1964, quizás no hubiera hecho nada. Quizás no hubiera invitado a nadie. Gracias a ese ejemplo que tenemos, y vuelvo y recalco, el que no ha leído el libro y el que tenga la oportunidad, hágalo, porque ahí hay un gran mensaje. Hoy yo les puedo decir a ustedes, y quiero especialmente dirigirme a los jóvenes colonenses y a mis estudiantes que quizás están por ahí escuchando y viendo. Tenemos una situación en nuestra provincia, en nuestro país, pero hablando de Colón. Y ustedes tienen dos opciones. Una, seguir molestos, seguir criticando, seguir diciendo cómo deberían hacerse las cosas. O dos, tomar parte y empezar a cambiar. Ustedes eligen. O son parte de los que siempre se quejan, o son parte justamente de esos valientes, como nuestros mártires, que toman acción y realmente hacen historia. Ese sería mi mensaje. Gracias, Nilka. Y deja con una reflexión importantísima. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer a partir de ahora? Ana. Bueno, chicas y chicos, yo les quiero decir que nosotros tenemos antecedentes sólidos de lo que pasa cuando la juventud trabaja bajo una sola bandera, un solo estandarte y bajo una sola misión. Podemos lograr grandes cosas. Y es hora de que la juventud despierte, que salgamos de las redes sociales, que salgamos de solamente hablar y comencemos a accionar. Porque es nuestra responsabilidad crear el futuro que queremos y es nuestra responsabilidad modificar nuestro presente. Gracias, Ana.
un grupo de jóvenes se unieron para enfrentar a una gran potencia mundial. Y eso hay que reconocerlo, y eso nos demuestra que somos capaces de muchas cosas. Natanael. Bueno, ya que todo el mundo se está parando, yo también me voy a parar. Se me durmieron las piernas. Ana, la reforma educativa por la que tanto peleamos y escribimos ha sido rechazada en la asamblea y vamos a salir a protestar. ¡Vamos! Yo no quiero ir. ¿Pero cómo que no? Eso no es mi problema. Yo no quiero ir a que me vayan a meter presa o me vayan a hacer un daño. No es tu problema. Y eso lo hemos escuchado tanto en la calle. Eso no es mi problema. Vamos a poner un simple ejemplo. Todos estamos en el mismo barco. Algunos están echando carbón allá abajo, algunos en tercera clase, segunda clase, algunos en primera clase. El barco se está hundiendo, hermano. Y lo que pasa es que el agua obviamente entra primero por debajo. Entonces los que están más abajo se ahogan primero. Y los que están más arriba privilegiadamente dicen, eso no es mi problema. Pero eventualmente el agua va a llegar hasta arriba. Y si es cierto, algunos van a tener la posibilidad de irse en barcos salvavidas, los de primera clase. Pero el resto se va a ahogar. Entonces, todos los que estamos acá estamos en el mismo barco. Y eventualmente nos vamos a ahogar si no hacemos algo. Así que tenemos que ponernos de acuerdo. Y aunque en ese momento no estemos hasta aquí en agua, no tenemos que esperar hasta estar hasta aquí en agua y bajar y poder tapar esos agujeros y salvar el barco. Es nuestra responsabilidad, es nuestro barco y es el único barco que tenemos. Gracias. Así mismo es, Natanael. Si no hacemos algo en este momento, de verdad que aquí yo no veo a nadie con esos privilegios que a veces se colocan para justamente estar en primera clase y que no les afecte. Yo no veo aquí a nadie, así que si no hacemos algo nos vamos a ahogar. Hay que ir a la acción, a ejecutar. Gracias, jóvenes, de verdad por esa respuesta, por tan buena invitación a involucrarnos. Y ahora nosotros queremos invitar a la escritora del libro Lo que no me contaron, porque al momento de empezar a leérnoslo y que todos coincidimos y que nos habíamos propuesto a una cantidad de páginas por día, nos sentamos, nos lo leímos en una sola, quedamos con muchas preguntas, así que este es el momento de invitar a Wendy Tribaldos, autora del libro Lo que no me contaron, y nosotros vamos a hacerle algunas preguntas con respecto a este libro. Y la primera en hacerle la pregunta es Patricia. Adelante. Quiero comentarles que hace mucho tiempo, bueno, ni tanto, cuando estaba más pequeña, yo consumía una revista que venía adjunta en el diario La Prensa, que se titulaba Aprendo. Yo sé que muchos de ustedes lograron consumirla también. Tiren su cédula, que yo sé que ustedes recuerdan esa revista. Pero para los que no saben, esta era una revista súper creativa en donde te enseñaba muchísimo con un lenguaje súper sencillo para que a mi edad se pudiera digerir toda la información. La mujer que estaba detrás de ese proyecto es Wendy Tribaldos y también estaba detrás de muchísimos otros proyectos. Wendy, quiero decirte que cuando yo era niña me cambiaste la vida con Aprendo y ahora siendo adulta me cambiaste la vida con el 9 de enero de 1964, Lo que no me contaron. Y es por ello que me gustaría que nos contaras qué sinergia o qué relación existe entre la creación de este libro y tu experiencia en Aprendo. Bueno, micrófono andando, perfecto. Mira, absolutamente todo. Y voy a tratar de hablar sin llorar después de todo ese speech tan emocionante que has hecho. Muchas gracias por tus palabras. Mira, yo trabajé 23 años en pro de la niñez y la juventud panameña haciendo la revista y fue justamente hacer Aprendo lo que convierte este simple trabajo investigativo que estaba haciendo para un museo de la ciudad a este tema obsesionante para los últimos 3 años que viene en el libro, Al final del camino. Y fue a través del trabajo de investigación que realmente tomé conciencia del rol que tienen los jóvenes o que tuvieron los jóvenes para hacer cambios históricos en nuestro país y cómo a través de lo que hicieron estos chicos dejamos de llorar por el cambiecito acá, la enmienda acá, a esos infames tratados de 1903 y nos pusimos los pantalones como panameños y dijimos hasta aquí llegamos y ahora ya no vamos a rogar por cositas, queremos un nuevo tratado justo que nos devuelva la soberanía y que nos dé regreso al Canal de Panamá, que fue lo que justamente se obtuvo en 1999. Y también mis años en Aprendo, debo admitir
que son la razón o me presentan la oportunidad de darme cuenta de manera muy clara del espectro de posibilidades que tenían los jóvenes para accionar, para crear y para exponenciar proyectos. Si yo no hubiera tenido esa experiencia, no la hubiera tenido tan presente. Y este evento de hoy es un clarísimo ejemplo de lo que puede hacer una juventud unida, porque una y otra vez, este es un ejemplo claro de muchos otros en el pasado donde podemos ver claramente que los jóvenes pueden hacer cosas muy, muy buenas cuando los adultos los dejamos hacer. Muchísimas gracias, Wendy. De verdad que es un ejemplo de lo que hace Jóvenes y por eso justamente se llama Jóvenes Unidos, porque es lo que simboliza a este grupo. Jair, adelante. Gracias, Jorge. Definitivamente que es un libro muy profundo que, como lo dijeron, desde el primer momento que tú comienzas a leerlo, te quedas, que te lo llevas en una sola pasada. Y inicia con esa parte, lo conecto mucho con una clase que yo actualmente estoy dando en la universidad, que es Asuntos Políticos. Y parte de ese inicio es desde el Destino Manifiesto, desde la doctrina Monroe, cómo los Estados Unidos buscaba instaurar esa ideología, esos valores que ellos tenían a través de todas las naciones, en búsqueda de eliminar ese enemigo que era el socialismo, conectándolo. Lo segundo, parte del libro, cuando lo vas leyendo, es que te conectas con todo lo que vivieron las personas, todo lo que pasó en el canal, y cada momento que iba leyendo le iba comentando a mi madre. Mi madre tuvo la oportunidad de vivir en la zona del canal y me contaba cómo era todo el tema en la zona, cómo eran los estadounidenses, e inclusive que cuando ellos iban saliendo del canal le dijeron, vamos a regresar muy pronto porque definitivamente los panameños no tienen la capacidad, y creo que lo hemos demostrado después de 1999 hasta la fecha, lo que hemos logrado en el canal de Panamá. Y con todo eso yo pienso que cada casa en este país debería tener este libro, leerlo, hacerlo propio como una identidad, y cada escuela también. Y en ese sentido me gustaría saber, al escribir este libro, ¿lo hizo confiada en que logrará un cambio con la actual generación? Mira, es que yo no creo que confiada se queda cortito. Y que esté súper confiada de que los jóvenes son capaces de accionar y de obtener estos cambios históricos. Y los eventos del 64 son una prueba fehaciente de eso, y el libro, ahí está la prueba, ¿no? Ahí tienes las fuentes primarias, tienes las decenas de fotos inéditas que se publicaron en el libro, muchas de ellas sorprenden hasta los propios adultos, jamás se las esperaban, y también los videos que se rescataron de archivos nacionales de Estados Unidos, que son producto de una investigación de 3 años. Yo quisiera recordarles a la audiencia, tanto presencial como digital, el rol reciente de la juventud en 2019, cuando hubieron esas grandes protestas callejeras, cuando después de concertación nacional se sacó un paquete de reformas constitucionales y luego nos quisieron meter unos bolsillos, y la sociedad civil se manifestó pues en contra de, pero en mi cabeza lo que permea es el rol inspirador de los jóvenes en la calle liderando esas protestas. Y una de las cosas que más recuerdo es, tenían una consigna que era ya despertamos, y ciertamente lo sentí así en ese momento, y hoy día escuchándolos a ustedes de pelos parados me siento exactamente de la misma manera. Y si el libro logra eso, pues enhorabuena, logré la misión que yo quería. Y yo quiero también dejar muy claro que el tema de protestas, que las acabo de llevar a colación, va más allá de eso, y ustedes también lo han demostrado, porque hay infinidad de acciones que a través de Jóvenes Unidos por la Educación y otros grupos y capítulos de jóvenes a lo largo del país están logrando. Y ustedes han mencionado los famosos laboratorios, ¿no? Y las famosas propuestas esas, a ver si lo digo sin... porque siempre trabalenguas, ¿no? Las 19 propuestas para el 2019 que se hicieron para accionar específicamente para mejorar situaciones específicas de la educación nacional. Y también lo que hicieron de la protesta, la propuesta que también se mencionó aquí, donde también hacen exactamente lo mismo. Entonces, nuevamente, estos son ejemplos, pero este evento aquí, que es un debate abierto y participativo con ustedes y con los que también están en casa, es nuevamente un demostrativo de que ustedes no están solo aquí para soñar en pajaritos preñados, sino en para hacer y en hacer cosas fehacientes que no cambien a la nación panameña. Así que de verdad los felicito y sigan adelante. Muchísimas gracias, Wendy. Le paso la palabra para su oportunidad de hacerle la pregunta a la escritora. Ovidio, adelante. El valor patriótico nuestro es el sentir de lo que buscamos
de lo que sentimos y sobre todo lo que plasmamos como historia. Siento que hablar de este libro es hablar de una patria, creo de dos patrias a la vez. Y más que todo, me voy a la introducción del libro donde usted revela mucho los retos que enfrentó al escribir este libro, porque tiene grandes retos y quiero conocer esos retos, y también me gustaría que mis compañeros y todo el público conozca esos retos que pasó por hacer ese libro, porque no es fácil, y sobre todo, qué sentimientos le produjo y cuál fue la historia contada más significativa para usted que representó sobre esta historia. Yo primero quiero ser bien franca y decirles que no fue fácil hacer este libro para nada. Primero, comienzo diciendo que fue un libro totalmente autogestionado. Yo lo escribí, yo lo edité, yo lo diseñé y yo lo imprimí. Y para eso hay que tener mucha pasión, así como todos ustedes la tienen, hay que tener muchas ganas, como sé que todos ustedes también la tienen, y también, sí, hay que tener algo de platita en el bolsillo para poder parirlo, ¿no? Pero es un buen ejemplo de demostrar que cuando se quiere, se puede. Y yo creo que a nivel de sentimientos, tal vez lo más difícil para mí fue darle un giro a la narrativa usual que nos han hablado históricamente sobre el 9 de enero, porque fue un riesgo. Es un riesgo para mí como autora, como persona, y da poco miedo cuando uno se arriesga a tomar decisiones así, ¿no? Hay abordar temas como el tema de los saqueos, el tema de la censura, el tema de cómo los medios de comunicación exponenciaron la violencia y la volvieron a algo peor de lo que tal vez en su momento debía ser. Todas esas cosas se revelan por primera vez en el libro, bueno, no por primera vez a nivel, hay gente que la sabía, pero obviamente ya a nivel masivo, y todas estas cosas son inesperadas, pero son cosas que había que hacer y que son totalmente ciertas. Y una cosa importante es que cuando tú desmitificas los hechos y dejas de glorificarlos, les haces un favor enorme a la patria. ¿Okay? Porque estás viendo las cosas tal como son, y si tú no tienes ese panorama bien clarito, ¿cómo tú te vas a exponenciar a futuro? ¿Cómo vas a entender su presente si al final el pasado está todo maquilladito? Y es una de las cosas que se trató de hacer con el libro. Y con relación al tema de las historias significativas, pues obviamente todo este rollo muy hablado aquí sobre cómo los jóvenes nos cambian la historia, pero a mí el tema de los Sonians me llamó muchísimo la atención, porque fueron las acciones de estos adolescentes los que al final hacen que Estados Unidos pierdan lo que consideraban como suyo. Y nos permite generar un debate bien interesante en las escuelas y en las universidades sobre cómo todos los hechos acarrean consecuencias. Y tal vez esos chicos Sonian de la potencia más grande del mundo jamás pensaron que aquella mini protesta que hicieron ese día cambiaría la historia de su nación y cambiaría la historia de nuestra nación también. O sea que eso es súper interesante, eso fue realmente bien significativo. Y a nivel de objeto, las peripecias de la bandera, a mí eso fue un tema que me partió el alma y no sé qué otras cosas decirle, porque fue algo bien difícil de digerir. Y para los que no han leído el libro, pues el tema de la bandera institutora, que es la protagonista indiscutible de este tenso encuentro entre los Sonians y los chicos del instituto, una vez que terminan los eventos, los institutores se la entregan al presidente Chiari, la hija del presidente la guarda por unos años en su casa en custodia y luego se la entrega al Museo Nacional de Panamá, y ahí se queda por unos años cuando inexplicablemente, que alguien me explique eso, aparece en la oficina de un representante de corregimientos de Ancón que se la lleva de parranda. Y la lleva, la toca, la mueve, le hace, y por supuesto la bandera empieza a hacerse jirones. Cuando se enteran los institutores del 64, van allá, la rescatan de una caja de cartón de manzanas, ¿ok? Y de allí entonces la llevan al instituto y la encierran en una caja de cristal con goma y con un candado para que no se la llevara a otra persona de parranda de nuevo. Pero ya la bandera estaba súper degradada, y no fue hasta 50 años tras la gesta patriótica que esa bandera es restaurada, y hoy día la pueden ir a ver todos ustedes en el Museo del Canal Interoceánico. De cómo es posible que un elemento tan valioso como un testigo de nuestra historia patria lo tratemos de esa manera. Entonces es un ejemplo increíble de lo que pasa cuando estamos a punto de perder nuestro patrimonio histórico y cultural. Es una lección poderosa para mí, que soy museóloga. Esas cosas a mí me mueven el mute, para mal.
Pero bueno, se salvó la bandera, así que buena cosa. La podemos ir a ver, así Sí, que así es. estamos prácticamente obligados a ir a ver parte de nuestra historia, porque justamente, y lo que yo venía pensando es que, bueno, no quiero como darles, spoilear el libro, pero es que es nuestra historia, así que todos estamos realmente, la sabemos, y la bandera fue la protagonista, como bien dice Wendy. Le doy la palabra para su oportunidad de pregunta a la escritora Anilka de Colón. Bueno, para mí es un honor compartir este escenario con Wendy. Yo no voy a irme de aquí sin repetir una y otra vez que este libro me cambió la vida y ha de cambiarle la vida a cada uno de los jóvenes y adultos que lo lean. Y cuando Jorge dice, pues tienen que hacerle una pregunta, y digo, ¿qué le pregunto yo a quien escribió ese libro? Pero yo creo que es importante decirle, Wendy, a las personas que están aquí que no han leído el libro y los que nos están viendo por las plataformas digitales, ¿qué valor tiene el rescatar esa historia de manera objetiva, lo más objetiva posible? Bueno, yo sí quiero comenzar diciendo de plano que la objetividad no existe. Y todos los escritores, cuando hacemos un libro, tenemos una agenda. La mía es bien transparente porque está en la contraportada del libro. Me encargué de que fuera bien clara. Así que entre las cosas que yo quería hacer en el libro quería un libro de narrativa fresca, que como ustedes dicen, se leyera, o sea, que ustedes no lo pudieran soltar, que se leyera como una novela, pero al final no es una novela, es historia. Y entonces tratar un poquito de combatir esa percepción. Yo soy profesora de historia y me arde cuando la gente dice, ay, es que la historia es la materia más aburrida de todas. Claro, si te la pasas memorizando nombres y fechas, lo va a hacer, pero cuando tienes la oportunidad de que se convierta en el catalizador de una conversación y que te permita debatir y que te permita pensar, y eso es lo que debe ser una buena clase de historia, entonces estamos hablando de cosas diferentes. Yo quería una historia que incluyera a todos los protagonistas, no solamente un lado de los hechos. Y porque ya han pasado el suficiente tiempo, ya obtuvimos la gran meta nacional, entonces es el momento de ver las cosas con un prisma más analítico, yo diría más que objetivo. Yo también quería abordar este tema de la pérdida de la memoria histórica, como el tema de la bandera, pero más allá de la bandera hay muchas otras cosas de pérdida o elementos de pérdida que a mí me mortifican muchísimo, me hacen perder el sueño. Por ejemplo, el tema de cómo nuestro acervo documental, archivológico, se hace pedazos o se pierde o desaparece, y cómo yo tengo que ir a archivos nacionales de Estados Unidos a recoger gran parte de la información del libro porque no existe y no reposa en nuestro propio país. Temas como cómo nos hemos encargado a lo largo de los años de hacer desaparecer o cambiar los lugares donde ocurrieron esos hechos, y ustedes que no vivieron la zona, les va a ser muy difícil interpretar los hechos o visualizarlos si las cosas ya no son como estaban y ni siquiera tenemos un video o algo que recuerde cómo eran las cosas antes. Y finalmente, acotarles que cuando glorificamos, cuando simplificamos y cuando cambiamos la historia es una gran falta de servicio hacia la patria. O sea, lo peor que podemos hacer es no revelar las cosas como son y no decir la verdad, a pesar de que no nos guste muchas veces. Así no vamos a aprender. Así que yo quisiera que se tomara la oportunidad de este libro, y realmente es el objetivo principal, de que una vez que hemos conseguido estas grandes metas nacionales, el libro se vuelva en una oportunidad, un reto, para mirar hacia atrás, ver qué está ocurriendo en el presente y ver qué vamos a hacer a futuro. Y ustedes en Jóvenes Unidos por la Educación, y ustedes que están viéndonos, tienen un rol muy importante, sino vital, para tomar esas riendas y enfocarnos hacia allá a donde vamos. Ya lo que estamos arriba de los 50, ya estamos en camino al final, ¿no? Ustedes tienen todo para hacer el arranque y para agarrarnos de la mano y llevar a ser un mejor Panamá. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar este país. No la desaprovechen. Así mismo es, y como dijiste al inicio del evento, o sea, es la oportunidad de oro de tomar las riendas y de transformar el país. Lo hicieron estos jóvenes en el 64, lo podemos hacer nosotros. O sea, ya está comprobado
que somos capaces de cambiar la historia y que si tan solo un grupo de jóvenes de los que estamos aquí nos uniéramos por una lucha, por un reto, lo pudiéramos lograr. Ana, tu oportunidad de preguntarle a la escritora Wendy esa duda, eso que te queda del libro. Wendy, mil gracias por este libro. De verdad que se necesitaba un libro escrito para los jóvenes que nos transmitiera toda esa historia, todo ese sentimiento de nuestros antecesores, cómo consiguieron esto de recuperar muchas cosas que nos pertenecían a través de su lucha. ¿Usted considera que saber lo que nos inspiró y saber qué llevó a los protagonistas del 9 de enero a unirse a esta lucha tendría el mismo impacto hoy? Mira, yo creo que es bien importante recordar que esos chicos del Instituto Nacional recibían una educación A+, number one, top notch, ¿no? Ellos realmente estaban en un lugar que fomentaba el pensamiento crítico, que fomentaba el conocimiento académico, el debate respetuoso de las ideas. Todo eso lo recibían en este edificio hermoso y monumental. Imagínense estudiar allá adentro, realmente el ambiente te inspiraba a mucho. Y además de todo eso, añádele que eran vecinos de la zona del canal, juntos pero no revueltos. Y yo creo que todos esos elementos al final permean al hecho de que ellos finalmente toman la decisión de cambiar la historia de nuestro país. Tal vez no pensaron en ese momento que lo iban a hacer, pero definitivamente lo hicieron. Y a lo que quiero llevar con esta idea, regresando a tu pregunta, es que el contexto hoy es diferente. Obviamente no podemos comparar lo que ocurrió hace 57 años al presente, pero lo que nos inspira es igualito. Es igualito, este amor a la patria, este espíritu cívico, este querer accionar, este no quedarnos con los brazos cruzados y dejar que nos pase el mundo. No solamente a título de país, sino a título de metas personales. Todas esas cosas siguen estando vigentes hoy día, no ha cambiado a pesar de que ha pasado estos 57 años. Entonces, yo lo que quiero con el libro, y les reitero, es que dejemos de solo memorizar fechas y datos que solo te van a ayudar a ganar esa A o ese 5 en tu examen el día siguiente y no van a servir de absolutamente más nada en la vida. Entonces, yo lo que quiero es que el libro sirva como la mejor de las excusas para que ustedes tengan la seguridad de que pueden accionar en la agenda nacional y lograr cambios, porque ya está el precedente, y no solamente uno, sino varios adicionales. Así mismo es, y yo quería aprovechar, ya que estamos llegando al final, de invitar a todos los jóvenes a que lo que queríamos al principio, y es que este panel no fuera meramente de dar nuestra opinión, sino que de accionar e ir más allá y transformar eso que queremos, invitarlos a ir haciéndonos preguntas a través de la cuenta del Instagram de jóvenes, que es @jóvenesuxlae, y dar esa posibilidad de que si tenemos buen número de preguntas, hacer otro encuentro y dar respuesta a eso, porque tenemos que involucrar a los jóvenes que nos acompañan, tanto presencial como virtual. Y Natanael, la oportunidad para ti, para que le hagas la pregunta a Wendy. Fíjate que yo fui otra de las víctimas, qué bueno, yo me planifiqué, digo yo, bueno, este libro hay que leerlo bien, hay que leerlo con calma, de modo que me voy a tomar 2 o 3 días para leerlo bien, ¿no? Tenía otras cosas que hacer y terminé una cosita temprano, entonces voy a agarrar el libro para empezar, para ir adelantando. Pues acabó el libro y yo dejé de hacer todas las otras cosas que tenía que hacer. Ups. Porque es que el libro te toma y no te suelta. Y uno sabe que los libros son buenos cuando uno los agarra y no los quiere soltar. ¿Qué sigue? Uno quiere saber. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que pasa? Y no niego que hubo momentos en los cuales yo dije, esto está como raro. Como dijo Nilka, ¿en qué momento pasó? Yo no me había enterado. Y eso me motivaba a seguir leyendo más. Pero una de las cosas que me llamó más la atención dentro del libro es cómo se plantea la organización estudiantil, que estaba estructurada y estaba organizada a tal punto que fue muchísimo más sencillo el poder salir porque se tenía una estructura como tal, no solo en el instituto y en otros colegios de premedia y en la Universidad de Panamá. Entonces, en ese sentido, yo quisiera saber cuál cree usted que sea la diferencia, ya sea política, social, cultural, en activismo social, que existió entre esa generación de jóvenes del 64 con la que está hoy viviendo en el 2021.
Ok, esa pregunta es excelente y me encanta que sea la última pregunta del panel porque es bien profunda. Yo creo que la mayor diferencia es que los adultos de antes le daban, como tú bien dices, el espacio a los jóvenes para accionar. Y para mí es súper triste, muy preocupante, que los movimientos estudiantiles se hayan degradado y desaparecido precisamente por las acciones de los adultos. Y yo creo que también pecamos mucho de criminalizar a los jóvenes y de pensar que son unos buscapleitos, tirapiedra, etcétera, etcétera. Y eso es, ustedes saben que eso es totalmente falso. Además, encima les tiramos adjetivos injustos, que son ignorantes, que se la pasan en las redes sociales ahí pajareando sin hacer nada, que son unos vagos, que son unos desorganizados. O sea, tírales los que quieran. O sea, realmente no entiendo. A mí eso me hierve la sangre y me pone de muy mal humor porque nuevamente mi experiencia en Aprendo, mi experiencia profesional me ha enseñado que todo eso es falso, todo eso es percepción. Y a mí, adicional, me preocupa muchísimo cuando la educación que reciben más que menos en este país se limita, como les dije, al dato y no a pensar. Y aquí me voy a robar, voy a hacer benchmarking, como dicen los gringos, ¿no? Nuestro amigo Jackson de Unidos por la Educación tiene unas estadísticas fenomenales que él siempre repite en sus presentaciones y que a mí me pegan durísimo. De cada 10 niños que entran a la escuela primaria, solo 7 se gradúan. 5 ingresan a secundaria, 2 a la universidad y de esos, 1 se gradúa. Entonces, encima de todas estas estadísticas medio trágicas, tenemos el hecho de que tenemos una pandemia, que muchas escuelas han estado cerradas por los últimos 2 años y que se estima que vamos a perder entre 50 a 70 mil estudiantes del sistema educativo debido a la pandemia. Y esas estadísticas son injustas para esos chicos, pero todavía más injustas para lo que le estamos legando al país. Y eso no puede ser. Entonces, todo esto complica enormemente el que ustedes puedan ser los catalizadores del cambio que necesita Panamá. Ahora, complicado no significa imposible, sencillamente van a tener más escollitos en el camino. Pero yo tengo fe y confianza que ustedes lo van a lograr. Y no solamente ustedes que están en el escenario, sino todos ustedes que están allí presencialmente o todos los que nos están viendo también en sus pantallas. Yo necesito que ustedes se queden con el mensaje de que se puede, y que no solamente se puede, sino que se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Así que echen para adelante, muchachos, que ustedes pueden. Muchísimas gracias, Wendy. Yo quiero aprovechar que mencionas a Jackson, porque en Jóvenes Unidos por la Educación, que Jackson está con nosotros ya hace 4 o 5 años en el equipo. Ahorita mismo está nominado en Eres por Panamá y quería invitarlos a que voten por él. Está nominado justamente por una iniciativa que nace del laboratorio y hoy nosotros en Jóvenes, ver en Jackson un ejemplo de un héroe por Panamá realmente nos motiva a seguir haciendo estas cosas, a seguir haciendo los proyectos, a cuando termine aquí reunirme con científicos para ver cómo estamos preparados para la clase del sábado. Hacer todo este tipo de cosas que son las que también motivan a nuestra mentora, que son las que motivan a todos los jóvenes que son parte de Jóvenes Unidos por la Educación y que realmente, de verdad, para concluir, me quedo con muchas cosas de este panel, de este lujoso panel. Yo quiero primero decir yo he sido privilegiado en nacer en una familia de institutores, por lo tanto el 9 de enero nunca ha sido un día de descanso para mí, sino mi tía Bárbara siempre ha sido una mujer en la casa que nos lleva a todos al instituto a conmemorar esta fecha, a hacer el recorrido cada 9 de enero, ese mismo recorrido que hicieron los estudiantes. Así que primero mi agradecimiento con ella, porque tal vez ella, sin medir ese impacto que ha causado en la vida de todos sus familiares, realmente hoy lo valoro mucho, porque me ha hecho comprender la importancia que tuvo este hecho y realmente darle el espacio que merece en nuestra historia, porque corrigió el rumbo. Así que, primera conclusión, que nunca ningún joven piense que el 9 de enero es un día para descansar, que es un día para fiestar, que es un día para simplemente relajarnos, es un día de descanso. Que más nunca pase, que recordemos que ese día se cambió la historia, porque jóvenes se unieron, porque jóvenes lucharon
y porque realmente ante lo que pasaba en el país en ese momento, por un acuerdo que no se cumplía, cambiaron la historia y que ustedes y nosotros somos capaces de hacerlo. Y en segundo lugar, justamente eso, que somos capaces, que jóvenes lo hicieron hace 57 años y que lo podemos hacer hoy. Y que créanme, es que si viéramos en el país perfecto, yo les dijera que bueno, podemos seguir haciendo algunos proyectos y compartiendo ratos amenos. Pero Panamá no solamente es el sexto país más desigual del mundo. Nos compartiste las cifras, Wendy. Es alarmante. Aquí debería haber un estado de emergencia por la educación. En este país deberíamos estar todos realmente preocupados porque el simple hecho de cruzar la estadística del Tribunal Electoral con la del Ministerio de Educación nos indica que hay cientos de miles de niños y jóvenes que no están yendo a las escuelas y que de verdad me parte mucho el alma porque ellos no están teniendo las oportunidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el compromiso de nosotros que estamos siendo privilegiados de todas partes del país de tener la oportunidad de hablar de un hecho que cambió la historia? ¿Con qué nos quedamos? Hacerles esa invitación realmente a transformar el sistema educativo, que a todos nosotros sé que nos une eso, pero tenemos que hacer algo más, porque si no, realmente le estamos robando las oportunidades, le estamos robando el futuro a muchos niños que hoy ni siquiera pueden escuchar este panel. Buscarlos, insertarlos en el sistema. Yo quiero invitarlos a que esa sea parte de nuestra misión y nuestro compromiso hoy. Muchas gracias, Wendy, por el apoyo, por la idea. Gracias a jóvenes y de verdad que a todos los aliados que confían en nosotros para dar ese mensaje a la juventud panameña de que transforme el país, de que somos capaces y de que, como dice nuestra mentora, el futuro del país se define en las aulas de clase. Así que ahí están nuestros héroes. Muchas gracias. Impresionante, sencillamente impresionante. De verdad, Emanuel, que no me caben las palabras para comenzar a resumir o decirte todo lo que me llevé de este panel. Ha sido para mí muy valioso como joven ver esa fuerza de juventud que se desborda tanto del escenario como de ustedes jóvenes que nos ven de manera virtual y desde aquí, porque es una energía de querer levantarnos de nuestros asientos y pasar de ese diálogo a la acción. Y creo que podemos concluir, y hablo por todos los presentes, que esa energía será un motor para pasar de esas palabras a la acción. Y definitivamente, tal como lo mencionas, ha sido increíble esta sesión. Empezando con la experiencia de cada uno de los jóvenes que se encuentra presente desde su realidad, desde su provincia, llegar con el compromiso de también contar aquello que no le habían contado anteriormente. Nos quedamos no solamente con ese compromiso, sino que también nos alientan a que empecemos nosotros también a accionar. Es nuestro compromiso a partir de este momento llevarnos a nuestros espacios cada una de estas vivencias y transformarlas. ¿Cómo no estar agradecidos con nuestro moderador, así como de igual manera con cada uno de los panelistas presentes y Wendy? Y por último, llevemos estos espacios también a los centros educativos, que es un escenario perfecto para que justamente estas acciones se vean involucradas cada día de tal manera que podamos crear estos cambios que realmente puedan validar o representar aún más ese sentir panameño. Muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron, tanto en la transmisión virtual como este maravilloso público que tenemos en esta tarde. Y nuevamente, muchísimas gracias en nombre de Jóvenes Unidos por la Educación por su presencia y esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias.